Abel, Keira, Abigail. Vamos a ir proyectando por aquí. Dylan, buenos días. Buenos días, Isabel. Vamos por aquí. Claro, claro, Antonio, no hay problema. Máximos y mínimos. Claro. Profesor, buenos días. Buenos días. Hay una pregunta que, bueno, dice más o menos así. Si en un sector circular, el perímetro del sector circular es de 3000 y el área es máxima, entonces, ¿cuánto mide el radio? ¿El perímetro cuánto es? El perímetro de un sector circular es de 3000. Y en el área es máxima. Si el área es máxima, entonces, ¿cuánto mide el radio? Ya está. Área máxima. Ajá. Esto es más trigonometría, ¿no? Trigo con álgebra, pero bien, vamos a ver, vamos a plantear. El área del sector circular, el área es base por altura entre 2, entonces L es ángulo R cuadrado. El área es ángulo R cuadrado entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Me agarraste un poquito frío con trigonometría, entonces estoy tratando de recordar. El área del sector circular, pi R cuadrado entre 2. Por otro lado, el perímetro, el dato, ¿cuánto era del perímetro? 3000, profe. 3000. Ya Y está, ahí dice, entonces. si el área es máxima, ¿cuánto vale el radio? O sea, yo lo saco por máximos y mínimos porque dice, si el área es máxima. Ya. Y el perímetro es 2R más el sector circular, ángulo por radio, teta R. Ya está. Entonces, 2R más teta R igual a 3000. Entonces, R teta más 2 igual a 3000. Y el área es máxima, ¿no? El área es máxima. El mayor posible, claro. El área es lo mayor posible. El área lo mayor posible o el área máxima da lo mismo. Tacatán, taratán, taratán, taratán. Este es el único dato, ¿no? Del perímetro 3000 y que el área es máxima. Sí, profe. Estábamos viéndolo justamente con un amigo en el grupo y, o sea, mi compañero como que lo había desarrollado, pero la vaina es que faltaba el pi. Entonces él tan solo había obviado el pi y no era pues obviar solamente el pi, pues porque, o sea, creo que la idea estaba como que, bueno, supuestamente cuando el área es máxima, profesor, ¿no se supone que para que un sector circular sea máximo tiene que tomarse toda la circunferencia? No, pues el área máxima de este sector, solamente de este sector, con esto de aquí que lo está acotando. Ah, ya. Ya lo está, el 3000 ya lo está acotando. Y con respecto a lo de pi, consideramos el ángulo en radianes, entonces no me complico, ¿no? El ángulo lo considero en radianes y todo lo opero en radianes, ¿no? Por eso yo he puesto siempre directo teta, teta y teta, ya pongo que mi teta está en radianes.
A ver, si yo quiero que el área sea máxima, ¿qué debería cumplirse? ¿Cuándo el producto de dos números es máximo? Cuando la diferencia entre ellos es lo menor posible. Correcto, Yándico, cuando llegan a ser iguales, ¿verdad? Para que esto sea máximo, ¿qué debería suceder? Pero acá tengo un R cuadrado. Entonces, teta igual a R cuadrado, ¿podría considerarlo así? A ver, no sé, se me ocurre 5, no, 25 por quién? 25 por 5 cuadrados. Estoy haciendo algunos cálculos mentales, ¿no? Teta 25, solamente conocido como números, ¿no? 25 y 5 cuadrados. Entonces, mm, ujú. Porque si teta es R, solamente tendría que resolver una cuadrática aquí. Antonio, ¿envías una solución allí o lo que has enviado? No, es el ejercicio, profesor, para ver si lo puede revisar. No sé. 1.jpg. Ah, no, ya existe ese número. Vamos a reguardarlo con otro número. La E, dice Liz. Ah, hay claves. ¿Cuál es la medida del radio en metros, ¿no? Del sector circular, sabiendo que el área es lo mayor posible? A ver, voy a seguir pensándolo, ojalá que nos alcance el tiempo para en la parte final y resolverlo. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. O sea, lo pongo en algo así como lo pongo en segundo plano en mi cerebro y sigue trabajando. Ya, profesor, muchísimas gracias. No hay por qué, no hay por qué. Pero como te digo, más es de trigonometría el ejercicio, ¿no? A ver, entonces aquí vemos cuál era lo que nos tocaba esta vez. Ya me olvidé que nos tocaba. Estadística, ¿verdad? Entonces ponemos aquí el título. ¿Y qué vemos en estadística? ¿Qué nos pide San Marcos en estadística? Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué nos pide San Marcos para la parte de estadística? Básicamente nos pide medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, dentro de medidas de tendencia central, ¿qué tenemos? Los promedios. Uno de ellos, la media aritmética. Esto lo conoces. La media aritmética lo conoces. ¿Cómo calculas la media aritmética? Para empezar, ¿cómo se denota? ¿Lo denotamos como X barra o lo denotamos como MA? X barra o MA. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo conoces, ¿verdad? Esta es la media más usada. X1 más X2 más X3 más, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a XN. Todo dividido entre quién? Todo dividido entre la cantidad de datos. ¿Quién es la cantidad de datos? Todo dividido entre n. ¿Cuál es el otro promedio que conocemos? La media geométrica. ¿Y qué tenemos para la media geométrica? ¿Cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar como MG, media geométrica. ¿Y qué tendríamos para la media geométrica? La media geométrica es, como son n datos, raíz enésima ¿de quién? Del producto de los datos. X1 por X2 por X3 hasta llegar a quién? Hasta llegar a XN. La media geométrica, ¿cuándo lo usamos? Cuando queremos calcular el promedio de tasas porcentuales. ¿Bien? O de un crecimiento porcentual. Si queremos calcular un crecimiento porcentual, el promedio de un crecimiento porcentual o el promedio de manera porcentual, utilizamos una media geométrica. Luego tenemos la media armónica.
Y la media armónica lo utilizamos para el cálculo, bueno, lo denotamos MH por el inglés, ¿no? Epa, MH. Y lo calculamos como ¿quién? La media armónica, la cantidad de datos, dividido entre ¿quién? Entre suma de inversas, es decir, 1 entre x1 más 1 entre x2 más 1 entre x3, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 1 entre xn. Eso es lo que tenemos con respecto a la media armónica. Y la media armónica, ¿para qué la utilizamos? ¿Alguien lo recuerda? Para calcular el promedio de rapidez. Eficiencias también, correcto. Pero hay que tener cuidado con la eficiencia, cómo estamos interpretando la eficiencia, porque la eficiencia normalmente te lo dan de manera porcentual. Y si lo dan de manera porcentual, yo tendría que usar una geométrica. Pero si la eficiencia me lo dan como una rapidez, ¿sí? Si la eficiencia me lo dan como una rapidez, yo tendría que utilizar la media armónica. ¿Sí? Entonces ahí ten cuidado, Yandy, en esa parte. ¿Qué más? Ahora, por aquí, esas son las medidas de tendencia central más usadas, conocidas como promedio, pero también tenemos otras medidas de tendencia central. ¿Cómo quién? La moda. ¿Quién es la moda? La moda lo representamos como MO, pero creo que ya lo conoces. ¿Quién es? La que más se repite. El dato con mayor frecuencia, el dato que más se repite. La que está de moda. ¿Quién está de moda, Yandy? La de tendencia, dice. Yo, dice. El dato de mayor, el dato de mayor frecuencia. Moví aquí la silla y se ríen. ¿Por qué dirías que estás de moda? A ver, estoy tratando de interpretar. Porque soy yo. No ha desayunado, creo, Yandy, ¿no? Creo que ya le afectó. No tomó desayuno todavía, creo. Tenemos la mediana. La mediana, ¿con qué lo vamos a representar? Con ME. Bien, la mediana lo representamos con ME. ¿Y quién sería la mediana? Vamos a ver, recordemos. El término central, ¿correcto? Correcto. Epa. El término central. ¿Y si hay dos en el centro? ¿Y si hay dos en el centro? Correcto, Yandy. O la semisuma de los centrales. Ahí mostrando el poder de los ciclos. O la semisuma de los centrales. Bien. Recuerda que para la mediana, nuestros datos, ¿cómo tienen que estar? Nuestros datos tienen que estar ordenados. ¿Sí? Nuestros datos tienen que estar ordenados. De menor a mayor, o podría ser también al revés, Diego, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Lo usual, ¿qué es lo usual? Lo usual es ordenarlos de menor a mayor. Lo usual. Es lo usual, de menor a mayor, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Bien, entonces, ustedes son intensivos, no creo que requiera un ejemplito para esto, ¿no? Luego tenemos las medidas de dispersión. Y en medidas de dispersión, ¿quién tenemos? En medidas de dispersión tenemos por aquí la varianza. ¿Y qué tenemos para la varianza? ¿Quién es nuestra varianza? ¿Lo representamos con quién? Lo representamos con la letra sigma en minúscula, pero elevado al cuadrado, o también lo podemos representar como bar, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos?
¿Cómo calculamos la varianza? Y aquí viene un poquito lo feo, ¿no? Para algunos. Lo vamos a poner así. Vamos a escribir la expresión desarrollada. X barra menos x1 al cuadrado más x barra menos x2 al cuadrado. Así hasta llegar a ¿quién? Hasta el x barra menos el xn al cuadrado, todo dividido entre la cantidad de datos. ¿Prefieres esa notación o prefieres la sumatoria? La sumatoria desde 1 hasta el n del x barra menos el xi al cuadrado entre n. Esta es la notación sumatoria y esta es la expresión desarrollada. En realidad es más fácil de lo que parece. Ya le ha puesto una carita de asustado. Entonces, tenemos ahí la varianza. Vamos a poner un ejemplito luego, no te preocupes, para los que quizás no tienen mucha experiencia con la varianza. Y luego tenemos la llamada, ¿quién? Desviación estándar o típica. ¿Y quién es la desviación estándar? La desviación estándar lo vamos a representar con la letra sigma nada más. La letra sigma en minúscula. Profe, ya no cuadrado. Claro, la varianza era con cuadrado. En desviación estándar simplemente en minúscula. Correcto. ¿Qué tendría que ser? De manera natural, ¿quién tendría que ser nuestra desviación estándar? Raíz de la varianza. Entonces vamos con un pequeño ejemplito. Vamos con un pequeño ejemplito para poder explicar esto. ¿Sí? O podemos ir directo a los ejercicios. ¿Para qué sirve la varianza y desviación estándar? Me refiero, ¿a qué interpreta? Ah, bonita pregunta, Gianmarcos. Y vamos a ponerlo en el ejemplo. Vamos a hacerlo en el ejemplo. En el ejemplo voy a tratar de resolver tu duda, Gianmarco. ¿Sí? En realidad, la desviación estándar, la varianza, se usan para procesos un poquito más complejos. ¿Quiénes van a ingenierías? ¿Quiénes van a ingenierías? ¿Quiénes de ustedes van a ingenierías? Angie, Abel, Angie y Abel nada más. Alberto, ahí también está. Alberto, mientras que no sea Alberto Cruz, ya, Yaidi también. Bien. A ellos, los que van a ingenierías, van a llevar en el segundo ciclo, segundo o tercer ciclo, ya no recuerdo bien cómo lo han cambiado con esto de la nueva estructura de los estudios generales, van a llevar el curso de laboratorio de física. Física 1 y física 1 va acompañado de laboratorio. En laboratorio van a hacer todos sus experimentos. Van a hacer los experimentos para demostrar las fórmulas del MRU, ¿no? O en general, van a demostrar las fórmulas de la mecánica. Pero lo van a hacer de forma experimental. Es decir, ¿qué vas a poner? Vas a poner un pequeño plano, vas a poner una esferita, ¿no? O entonces mejor vas a poner así, vas a poner un plano inclinado, vas a poner una esferita, vas a hacer caer la esferita y vas a tener que contar el tiempo que ha pasado. Y vas a hacer este experimento 5, 6, 10, 15, 20 veces y vas a poner todos tus datos en una tabla. Todos tus datos los vas a poner en una tabla. Ah, entonces, ¿qué vas a decir? Profe, el tiempo de caída, más o menos, promediando va a ser esto. Pero voy a tener que medir los errores, porque no siempre me va a salir el mismo tiempo, profe. En alguno yo mido 1 minuto, en otro mido 1 minuto 02, en otro mido, no sé, 0,58. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a verificar si mis datos son confiables. Vas a demostrar las fórmulas a partir de estadística. Vas a usar tus promedios. Y para ver qué tanto es tu error en la experimentación, vas a usar la varianza, la desviación estándar. Pero con un libro, una hoja y una pluma, algo así. Sí, también lo vas a hacer. También lo van a hacer. Van a hacer caer 2 objetos y todo. Van a hacer, en física hacen bonito. Ojalá que les toque un buen profesor de laboratorio. Ojalá, sí, eso, bueno, como en todo lugar hay profesores que lamentablemente a veces no se dedican, ¿no? Pero ojalá que te toque un buen profesor, un buen profesor. Ojalá, profe, que no los asuste porque se cambian de carrera. No, a esta altura ya están inscritos, a esta altura que se van a cambiar, si ya están inscritos. Ya no hay marcha atrás, ya están inscritos. Además es bonito.
es bonito, porque llegas a las fórmulas de física. El único problema allí, falta rezagados. El único problema es que ya usas el cálculo integral, ¿no? Y muchas veces todavía no dominan las integrales, ¿no? El cálculo diferencial, el cálculo integral, y a veces todavía no lo dominas para como poder llegar a las fórmulas. Y a veces ahí es la parte compleja. Pero bien, te dije que iba a poner un ejemplo en lo terrenal para entender esta situación. Vamos con un ejemplo. Vamos a poner aquí alumno 1 y vamos a poner por aquí a un alumno 2. Un alumno 1 y un alumno 2. Y vamos a poner sus notas, ¿no? Vamos a ponerle notas, no sé, se me ocurre 16, 17, 16, 15 y 16. Vamos a poner un alumno 2, 20. ¿Las notas de quién son? 20. Ahora, ¿aquí qué pasó? Para su tercer examen, la enamorada, el enamorado lo dejó. ¿Cuánto saca? Saca 10. Eso pasa, ¿no? Eso pasa, ¿no? Soy el alumno 3 que ni notas tiene, dice Roger. Luego ya, bueno, se da cuenta, empieza a recuperarse. ¿Cuánto saca? No sé, pongamos un 14, ¿sí? Y se sigue recuperando. Va a las gatitas y se recupera. ¿Qué va a las gatitas? Yandy lo visita y ya quedó recuperado. 20, 20, 10, 14, 16. Ya está. Ahora, imagina de que tú tienes que seleccionar a uno de los alumnos para representar al salón. Son pongamos que son los alumnos que son más competitivos y ya está, qué sé yo. Pero tienes que escoger a uno para que represente al salón. ¿Por qué gastar en una mentirosa si puedes invertir en una cariñosa? Dice Abigail. Haz. ¿Qué tal reflexión? Pero puedo malograr tu frase. Ya, bueno, centrémonos, chicos. Ya me dejaron pensando. ¿Quién dijo la frase? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver solamente quién dijo la frase. Abigail. Ah, bueno, a ver, ¿a qué alumno escogerías para representar al salón? Al primero. Yandy le dice maestra. Al primero. ¿Por qué escogerías al primero? ¿Bajo qué criterio? Jean Marcos nos dice que está estable. Sí, hasta cierto punto es correcto lo que me dice. Notas. Pero acaso una morada lo dejó, solo por eso bajó en las notas. Un criterio no sería, a ver, si tratamos de ser un poco fríos, un criterio no sería el promedio. Un criterio para determinar quién es mejor no sería el promedio. ¿Quién tiene mejor promedio? A ver, calcula el promedio del primero. Tienen el mismo promedio, me dice Nicole. Gianmarco me dice promedio 16. Y el promedio del segundo, también igual 16, profe. Alumno 1, faltará que lo lleven a la competición y lo vuelvan a dejar. Ah, bueno. Profe, los dos tienen el mismo promedio, entonces, bajo el criterio del promedio, no puedo decir quién es mejor. Entonces, necesito otros criterios que me ayuden a discriminar a quién llevo al concurso y a quién no. Y ese criterio, lo que ya ustedes mencionaban, era esa estabilidad.
Llevó al primero, nos dice Antonio. Entonces, ¿cómo vemos esa estabilidad en las notas? Esa estabilidad en las notas lo vemos ¿con qué? Con la varianza. Calculemos entonces la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? Promedio menos cada uno de los datos al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos. Entonces, veamos, 16 menos 16, 16 menos 16, 0 cuadrado. 16 menos 17, 1. Profe, menos 1, no importa, elevarlo al cuadrado se hace positivo. 16 menos 16, 0 cuadrado. 16 menos 15, 1 cuadrado. 16 menos 16, 0 cuadrado. Todo lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 5. ¿Cuánto me queda esto? 1 más 1, 2, 2 quintos. Calculemos la varianza del alumno 2. Calculemos la varianza del alumno 2. ¿Cómo sería? 16 menos 20. 16 menos 20, 4 cuadrado. 16 menos 20, 4 cuadrado. 16 menos 10, 6 cuadrado. 16 menos 14, 2 cuadrado. 16 menos 16, 0 cuadrado. ¿Entre cuántos datos? Entre 5. ¿Cuánto nos salió ahora? 36, 4, 16, 16, 32. 12, 3, 6, 7. 72 entre 5. ¿Y cuánto nos queda 72 entre 5? Vamos, chicos. 14.4. Entonces, ¿quién tiene una menor variación, una menor varianza de sus notas? ¿Quién tiene una menor variación en sus notas? ¿Quién es más estable en sus notas? Lo que tú ya habías predicho, ¿no? ¿Quién? El alumno 1. Entonces, ¿a quién debo escoger? Debo escoger al alumno 1. Entonces, la varianza, ¿cómo qué lo puedo interpretar? Como notas estables. Es más estable en sus notas. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, por ejemplo? Tratando de llevar esto un poco a lo que van a hacer en su curso de laboratorio, física 1. Más o menos va a ser esto, ¿no? Pero lo van a hacer con, imagina ya con ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, ¿no? Tenemos el promedio. ¿Cómo es el promedio? El promedio es 16, profe. Este es el promedio, lo pongo en el mismo color. El promedio es 16. La nota 1, ¿quién es la nota 1? Profe, la nota 1 vamos a ponerlo, no sé, en color, ¿qué color lo ponemos? Verdecito. La nota 1, ¿quién es? 16, está allí. La nota 2, 17, ligeramente se subió. La nota 3, 16, está en la misma línea. La nota 4, ligeramente bajó. La nota 5, 16, en la misma línea. Entonces, ¿qué sucede? Tu gráfica del promedio salió con poca dispersión. Los datos están, solamente 2 datos encuentro que no han caído en la línea. 2 datos no han caído en mi línea de promedio. Mientras que para el alumno 2, ¿qué sucede? Veamos el alumno 2. Por aquí tengo nota 16, su promedio. Su promedio es 16. Pero ¿qué sucede con sus notas? Profe, la primera nota es 20 por aquí arriba. La segunda nota es 20 por aquí arriba. La tercera nota es 10 por aquí abajo, profe. La siguiente nota, 14, un poquito más arriba. La siguiente nota, una sola nota ha caído en la línea. Entonces, en estas dos situaciones, ¿qué nota es más representativa? Profe, este primer experimento es más estable, es más representativo. ¿Por qué? Porque todos los puntos son cercanos al promedio. En cambio, aquí los puntos están demasiado dispersos. No sé quién será el siguiente. El siguiente que sigue, no sé dónde va a caer. No sé si va a caer por aquí arriba, va a caer por aquí abajo, va a caer en la línea. Tengo todo este rango para que caiga la nota. Mientras que en este, no, profe, la nota va a caer, puedo predecir que va a caer muy cercano a ella. Ahora, imagina esto con un volumen de datos mucho más grande. Aquí hemos hecho solo con 5 datos. Imagina este proceso en una encuesta. En una encuesta en que involucre a 1000, no sé, a 1000 personas, a 2000 personas. ¿Qué encuesta sería más confiable? Entonces, para eso utilizamos un poquito la varianza, ¿no? Obviamente que mientras más avancemos,
más utilidad va a tener. ¿Me dejo entender? ¿Respondí a tu pregunta? Chicos, ahí está Gianmarcos. No hay por qué. Entonces, hemos visto ya las medidas de tendencia central, hemos visto las medidas de dispersión, ahora vamos a resolver los ejercicios. Pero, ojo, ¿no? Que no es lo único, ¿no? No es lo único. Por ejemplo, en este mismo ejemplito planteado, hay otra medida que se... Y la esperanza trabaja con probabilidades. No, en aritmética no te viene amplitud, número de intervalos, rango, no te viene ello, Marcos. En aritmética no. En habilidad lógico han hecho un poco de ello, ¿no? En habilidad lógico han puesto un poquito de eso, sobre todo de la interpretación de los gráficos, ¿no? En habilidad lógico ponen más la parte de estadística e interpretación de gráficos, ¿no? Pero, a ver, a lo que iba aquí, hay otras medidas dentro de las probabilidades, por ejemplo, que nos habla de la esperanza, que San Marcos tampoco lo toma, UNI sí te toma, UNI sí toma esperanza, pero, por ejemplo, ¿cuál es la esperanza matemática de que este alumno en su siguiente nota obtenga un 20? ¿Y cuál es la esperanza matemática de que este alumno en su siguiente examen obtenga un 20? Vamos, así, intuitivamente, ¿quién tendrá una mayor esperanza de obtener 20? ¿Quién tendrá mayor esperanza de obtener 20? Vamos, chicos. El alumno 2 tiene mayor esperanza de obtener 20. Te pregunto ahora, te cambio y lo simplifico un poco. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién tiene más probabilidades de obtener un 20? ¿Quién tiene más probabilidades de obtener un 20? También el alumno 2. Entonces, bajo los criterios, bajo los criterios probabilísticos, es preferible escoger al alumno 2. Si es que yo quiero un 20, si es que yo quiero obtener una nota 20 en una competencia, probabilísticamente debo escoger al alumno 2. Entonces son otros criterios estadísticos que me permiten decir, ¿no? ¿Quién? Depende de lo que esté buscando. Pero bien, a ver, vamos a los ejercicios. Ahí ya entramos a lo bonito, ¿no? Lo bonito de la ciencia estadística. A ver, vamos con el primero. Yo creo que para el primero ya tienen clave, ¿verdad? Ingrid dio 6 exámenes que fueron calificados de 0 a 20. ¿Ok? Entonces ponemos las notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a cerrar esto en el WhatsApp porque ha quedado abierto y va a empezar a sonar. A ver, entonces, ya tenemos los 6 espacios. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia que doy es empezar con la mediana. La mediana es 15, entonces empecemos con la mediana. La mediana, ¿quién era el dato central? Profe, no hay dato central, hay 2 datos centrales. Tenemos 2 datos centrales. La mediana, ¿cuánto es? La mediana es 15. ¿Ok? Si la mediana es 15, ¿qué debo tener, profe? Ah, profe, podría ser un caso, ¿quién? El 15-15, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con ello? Profe, la mediana podría ser 15-15.
También podría ser ¿quién? Otro promedio o semisuma de dos números que me dé 15. ¿Quién podría ser? Vamos, chicos. 14 y 16. Así es. Profe, y también podría ser ¿quién? 13, 17. Bien, pero vamos a ver el por qué no. Ahora, luego tengo de que la moda es 14. Ok, si la moda es 14, ojo que mis datos están ordenados. ¿Dónde pondría el 14 en el primer dato, en la primera forma? 14, 14. Y te pregunto, ¿el 14 sería moda? No, ¿verdad? Tendríamos dos modas, profe. El 14 y el 15 serían modas. Ah, entonces ¿funciona? No funciona. Descartado porque la moda no es 14. Profe, entonces aquí abajo pongo 14. Y mira, basta con colocar este 14 para que el 14 ya sea moda. Basta con colocar este 14 para que el 14 ya sea moda. No necesito colocar 14 aquí. Ya tengo el 14 dos veces, el 14 ya es moda. Ok, esta nota no la conozco y las demás tampoco. Me dice en el ejercicio cuál fue la mayor nota si solo la obtuvo en uno de sus exámenes. Ok, aquí voy a colocar esa nota máxima, N. Aquí coloco ese, ya está. Entonces, ahora, profe, aquí no los conozco, los voy a llamar A, los voy a llamar B. Si yo quiero que M, se busca que este M sea máximo, ¿cómo deben ser el resto de valores? Mínimos. ¿Qué era mon? Me quedé pensando ahí. Ya está. Mínimos. ¿Y qué dato aún no hemos utilizado? ¿Cuál es el dato que no hemos utilizado? La media aritmética, profe. La media aritmética 16 aún no lo hemos utilizado, ¿ok? Entonces vamos a utilizarlo, vamos a hacerlo ahora, vamos a darle la utilidad por aquí. ¿Quién sería la media aritmética? La media aritmética sería A más 14 más 14 más 16 más B más M, todo dividido entre 3, 6 datos, ¿no? 3, 6 datos. ¿Cuánto es esa media aritmética? 16. 16 por 6, 96. Me queda A más B más M más ¿cuánto? 20, perdón, aquí 30, 44, ¿no? Más 44. A más B más M, ¿cuánto tendría que ser? Paso 5, 2. Si yo quiero que M sea máximo, si quiero que M sea máximo, profe, las notas han sido calificadas de 0 a 20. Entonces, lo más natural sería darle el 20. Pero eso si es que fuese posible. Si es que fuese posible. Vamos a ver. Si eso es 20, estos tendrían que sumar ¿cuánto? Para llegar a 52 tendrían que sumar 32. ¿Es posible que sumen 32? Sí, sí es posible, correcto, Dayana. Sí es posible que sumen 32. ¿Puede ser con quién? Con 14. ¿Y aquí qué valor le doy a para que sumen 32? 18, pro. ¿Y podría colocar así? 18, 18 y luego 14, ¿podría colocarlos? No, profe, pero al revés sí. Al revés sí, profe. Al A le da 14 y al B 18. Al A le da 14 y al B 18. Y si es posible. Y si es posible. Entonces, la nota máxima, 20. Respuesta, alternativa B. Te cambio la pregunta. ¿Te parece si te cambio la pregunta? Ok, Antonio. Repetimos esa parte y luego regreso a lo que te mencionaba de cambiar la pregunta. ¿Por qué elimino la primera opción? ¿Por qué la elimino? Porque aquí, vamos a escribirlo, hay dos modas. Hay dos modas. ¿Quiénes son esas modas?
14 y 15. Y el texto no me habla de eso. Me dice la moda es 14. Entonces, esto no es posible. ¿Por qué? Porque aquí hay dos modas. Hay 14 y hay 15 de moda. ¿Sí, Antonio? ¿Me dejo Profesor, pero entender? la moda no es con el total de valores. Correcto. Correcto. La moda es con el total de valores. Pero basta con estos para decir que el 14 ya no es moda. ¿Por qué? Porque mis datos tenían que estar ordenados, tienen que estar ordenados. Y el número que voy a colocar aquí, si coloco un 15, igual no funciona. ¿Por qué? Porque la Ah, moda ya. sería 15. Y cualquier otro valor que yo coloque, profe, yo coloco 16, coloco 18, el 14 ya no es moda, no es moda. ¿Por qué? Porque hay dos modas, 14 y 15. Ya, profe, Entonces, era por eso, por ese hecho de ordenado. que estén ordenados ya imposibilita de que esto sea. Ya, profe, Profe, chévere, gracias. no hay por qué. Liz me dice, profe, también podría tomar 13, 19. Correcto, también podría tomar 13, 19. Sí, en efecto, podría tomar 13, 19. 14 y 18 por el orden, correcto. Aquí tiene que ser más pequeño, aquí tiene que ser más grande, están ordenados. Y a lo que iba, te cambio la pregunta, aunque Liz ya lo resolvió. Aunque Liz ya lo resolvió. La pregunta que te iba a hacer era, en vez de cuál fue su mayor nota, si la obtuvo solo en uno de sus exámenes, esto lo pongo como condición, si su mayor nota la obtuvo en solo uno de sus exámenes, ¿cuántos valores puede tomar su nota mínima? Si la mayor nota la obtuvo en solo uno de sus exámenes, ¿cuántos valores puede tomar la nota mínima? Dos valores. Liz ya lo resolvió, está correcto. ¿Qué valores podría tomar? 14, 18, y el valor A también podría sumar ¿quién? 13 y ¿quién? 13, 19. 17 y 15. Ok, mira, ¿qué pasa si pones 17 y aquí pones 15? ¿Están ordenados tus datos? No. Entonces, ¿puedo tomar al 17, 15, al 15, 17? No. ¿Lo comprendimos entonces ¿Lo comprendiste? Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Tómale la captura, quizás lo pase rápido. Vamos con el ejercicio 2. Ya estamos por acabar, chicos. Estamos por acabar, nos falta poquito. Y empieza la cuenta regresiva para tu examen, no es por asustarte. Una familia está conformada por un padre y 6 hijos, son 7 personas. El promedio de las edades es 20, la mediana es 14. No me lo recuerde, dice. ¿A quién? ¿A tu ex? Entre los hijos hay solo 3 que tienen la misma edad, la cual es más de 8 años. La suma de las dos edades mayores es máxima y el producto de las mismas es el menor posible. Determine la edad del padre. Yandy, ¿tú ya lo olvidaste? 100. Un padre y 6 hijos son 7 personas. Los vamos a ordenar. Si los vamos a ordenar de menor a mayor, y me dice que la mediana es 14, ¿dónde estaría la mediana? Aquí, profe. La mediana. ¿Cuánto sería la mediana? Al parecer todavía no lo he olvidado. ¿La mediana cuánto es? La mediana es 14. Bien, ya lo tenemos. Sí, sugerencia siempre empezar por la mediana. Profe, si están ordenados de menor a mayor, aquí tiene que estar la edad del padre. ¿Cierto? El padre no puede ser menor que los hijos. Entonces, por aquí está la edad del padre. En un mundo natural, el padre no puede ser menor que los hijos.
Ahora, vamos con este dato en morado. Entre los hijos hay solo 3 que tienen la misma edad, la cual es más de 8 años. ¿Dónde colocaré a esos 3 hijos que tienen la misma edad? ¿Dónde pueden encajar esas edades que tienen la misma edad? Son 3. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra, profe. Aquí, ¿qué edad? No lo sé. A y A. Tienen la misma edad. Pero la cual es más de 8 años. Ok, X tiene que ser más de 8. También puede ser 14. Ah, correcto, correcto. ¿Qué pasaría, profe, si esa edad es 14? Entonces yo pondría A y A, profe. ¿Cierto? Y ahí habrían, perdón, ahí. Si A fuese 14, es más de 8, profe, y habrían 3 que tienen 14. Y me dice, la suma de los dos mayores es máxima. Ahora vamos a... Pero ¿por qué no atrás del 14? Ah, también podría ser aquí. Profe, 14, 14, 14. Los 3 podrían ser 14, profe. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Sí? Correcto, Angie. Gracias, Angie. Ahí estamos viendo, Angie nos da más posibilidades. Entonces, pero se resuelve con la siguiente parte. No, eliminamos eso con la siguiente parte. Vamos a ver el por qué. Ahora dice, la suma de los dos mayores, la suma de los dos edades mayores es máxima. Si yo quiero que la suma sea máxima, ¿cuándo esta suma se hará máxima? Para que la suma se haga máxima, ¿qué tiene que pasar? ¿Los números tienen que ser pequeños o los números tienen que ser máximos? Estos de aquí tienen que ser los máximos posibles, lo más grande posible. Ok, estos tienen que ser lo más grande posible. ¿Y qué tendría que suceder con los otros? Si yo busco que esos dos sean máximos, los demás sean mínimos. Y te pregunto, ¿qué me convendrá tener? 3 veces 14, la cual es más de 8, la otra, la edad es más de 8. ¿Qué me convendrá tener? ¿3 veces 14 o 3 veces 9? 3 veces 9. ¿Y dónde voy a colocar esos 9? 9, 9, 9. Las otras edades, ¿las conozco? No, profe, voy a llamarlo A, voy a llamarlo B. ¿Quién no he utilizado? ¿A quién no has utilizado aún? ¿A quién no has utilizado? ¿Qué dato no has utilizado? El promedio. El promedio de las edades es 20. Entonces, ¿cómo sería nuestro promedio? Nuestro promedio igual a 20. 20, ¿quién tendría que ser? Profe, 9 por 3, 27, más 14, más A, más B, más P. Profe, puede ser 15, A puede ser 15, porque sería el menor, o bueno, 14, correcto. Y eso justamente ya lo iba a poner aquí, pero aquí lo ponemos, aquí abajo lo ponemos. ¿Entre quién? ¿Cuántas notas eran? 3, 6, 7, entre 7 personas, ¿no? ¿Qué vamos a tener? 14 por 20, 14, digo la respuesta al mismo tiempo que la pregunta, ¿no? 14 por 20, 7 por 20, 7 por 2, 14, le agrego el 0, ahí es cuando el cerebro se cruza, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a tener? 14 más 27, 40 y 41 más A más B más P. Profe, ¿qué valores podría ser el A? Podría ser 14, podría ser 15. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 14? Iría en contra de lo de morado, donde me dice, solo hay 3 que tienen la misma edad. Solo 3 tienen la misma edad. Entonces, aquí estaría adicionando a 2 personas que tienen la misma edad. Y me dice, solo 3 tienen la misma edad. Entonces, no puedo colocar el 14. ¿Con quién me quedaría? Me quedaría con A15. Entonces, al valor de A le damos 15. Más 15, más B, más la edad del padre. Vamos, ayúdame entonces por aquí
¿Cuánto sería B más la edad del padre? La C ya me dan una respuesta, Dayana. La C también, Keira. A ver, entonces, a ver, ¿qué haríamos allí? 140 menos 41 menos 15, ¿cuánto me da? 84, ¿verdad? 84. B más P sería 84. Ya está. Profe, al valor de B, lo más pequeño podría ser 16. Y si B es 16, ¿cuánto tendría que ser el otro? 68. Profe, pero falta probar esto, que el producto de las mismas es el menor posible. ¿Qué pasa con el siguiente valor? Profe, podría ser 17, aquí aumenta 1, aquí disminuye 1, 67. Podría ser el siguiente, ¿quién? 18, aquí aumentó 1, aquí disminuye 1, 66. Pero ¿qué pasa cuando los números se acercan? Ustedes lo conocen por el álgebra, o en todo caso lo verificas. Vamos chicos, ¿qué sucede cuando los números se aproximan? ¿Qué pasa con el producto de dos números cuando se aproximan? Se va haciendo máximo, se va haciendo más grande. Y si yo quiero que el producto sea el menor posible, ¿con quién me quedo? Me quedo con esto, producto mínimo. Mientras más sea la distancia de los números, menor será el producto. Producto mínimo. El padre, 68. ¿Comprendido? Sí, me dice Yandy. Al de los tres que se repiten, porque dice, entre los tres hay solo tres que tienen la misma edad, y ojo, la cual. ¿A qué hace referencia con este la cual? Hay tres hijos que tienen la misma edad, la cual es más de 8. Entonces, ¿a quién está haciendo referencia con este la cual? A esa edad. ¿No? La cual. ¿A quién hace referencia a ese la cual? A esa edad. A esa edad. ¿Sí, Marcos? Perfecto. Vamos entonces con el siguiente. ¿O hay alguna pregunta? Vamos con el siguiente. Un laboratorio de productos farmacéuticos asignó a un grupo de 4 trabajadores la tarea de empaquetar 700 artículos de un mismo tipo. Las tasas de productividad de los trabajadores son 12, 20, 30 y 42 minutos por artículo. ¿Cuántos minutos tarda en promedio este grupo de trabajadores para empaquetar un artículo? ¿Qué haríamos? A ver. ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está oculto aquí? Minutos por artículo. ¿Qué es lo que tenemos oculto en minutos por artículo? Tú haces tantos artículos por minuto. Tú te resuelves 10 ejercicios por minuto. Tu compañero 2 ejercicios por minuto. Rendimiento, sí, pero no te compliques tanto. Velocidad, ¿no? Rapidez. ¿Y qué promedio utilizo para la velocidad, para la rapidez? El promedio armónico. Entonces, vamos, utilizamos nuestra media armónica. Media armónica, ¿cuántos datos son? Son 4, profe, son 4 trabajadores. ¿Dividido entre quién? A ver, profe, el primero hace 12, 1 entre 12. El otro, ¿cuánto? Inversa, ¿verdad? Suma de inversas. El otro es 20, 1 entre 20. Inversas, 1 entre 30. Inversa, 1 entre 42.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Resolver ello. ¿Alguien lo resolvió? A ver, ¿cómo haríamos ello? 4 dividido entre quién. Siempre analiza tus números, si es que cuando tengas así una suma de fracciones un poco extensa o quizás un poco complicada. Analízalo. 12, 3 por 4. 20, 4 por 5. 30, 5 por 6. 42, 6 por 7. ¿Y esta suma las recuerdas o no? Vamos, chicos. ¿Lo recuerdan o no? En lógico la suelen ver. En lógico suelen ver estas sumas. Las llamadas sumas telescópicas. Un tercio menos un cuarto. ¿Cuánto es un tercio menos un cuarto? Un séptimo, ya me dice Marcos. Un tercio menos un cuarto. Un doceavo. Ahí está. Un cuarto menos un quinto. Un veinteavo. Ahí está. Lo saco de aquí. Un cuarto menos un quinto. ¿Quién será el que sigue? Un quinto menos un sexto. Ya el que lo conoce lo hace directo, ¿no? Ya no está escribiendo tanto. ¿Y el último quién sería? Un sexto menos un séptimo. ¿Y ahora qué va a suceder allí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa con menos un cuarto más un cuarto? Menos un cuarto más un cuarto, se cancelan. Menos un quinto más un quinto, se cancelan. Menos un sexto más un sexto, se cancelan. ¿Qué te quedó? Extremos y medios, le das la vuelta, se acabó. 21. Alternativa D. ¿Lo entendimos, chicos? Es repetimiento. Cuando empiezo a leerlo, yo me quedo con esta frase. Las tasas de productividad de los trabajadores son 12, 20, 30 y 42 minutos por artículo. Esta frase de minutos por artículo ya me está representando velocidad, ya me está representando rapidez. Y cuando yo tengo que calcular un promedio de rapidez, voy a ponerlo aquí, nuestra parte teórica, si no me equivoco, está aquí. No, este fue el ejercicio que me planteaste. Aquí. Cuando yo quiero calcular el promedio de rapidez, ¿qué utilizo? Para calcular el promedio de rapidez, ¿quién utilizo? La media armónica. Para calcular el promedio de rapidez, utilizo la media armónica. Por esa razón, es que aquí tomo la decisión de utilizar la media armónica. Son 4 trabajadores, son 4 datos. ¿Dividido entre quién? Entre la suma de las inversas, la suma de sus inversas, la suma de las inversas de estos valores, de 12, 20, 30 y 42, que son las velocidades con las que empaquetan. Las velocidades con las que empaquetan, ¿qué son? 12 minutos por artículo, 20 minutos por artículo, 30 minutos por artículo y 42 minutos por artículo. Cantidad de datos dividido entre suma de inversas, media armónica. ¿Respondo con ello a tu pregunta, Nicole? Angie me hace una pregunta interesante. Profe, la pregunta es para un artículo, pero si me piden para los 700 artículos, claro. A ver, ten cuidado.
¿Qué significó este 21? ¿Qué significa este 21? A ver, hemos calculado, pero quizá nos faltó aquí escribirle algo. En promedio, o sea, ¿cuál es el promedio? Epa, lo estoy girando. El promedio son 21, ojo, ¿en qué orden está? Minutos por artículo. Minutos por artículo. Es decir, están empleando 21 minutos para un artículo. ¿Cuántos minutos, una pequeña regla de 3, cuántos minutos se necesitarán para los 700 artículos? 21 por 700 y obtendríamos la respuesta. Justificando, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? No hay por qué, Angie. Ojo que eso sería el promedio, ¿no? Eso sería el promedio. Porque cada uno de ellos tiene una solución distinta. Bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. 3, 2, 1. Vamos al siguiente. Ya me acaloré, chicos. Está haciendo ya calentón. Estaba bonito el día, no hacía calor. A ver, con este, ¿qué nos dice? En un concurso de matemática, los puntajes de la primera fase de 11 estudiantes fueron 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pasa a la segunda fase todo aquel que tiene un puntaje mayor que la media geométrica de la moda y la mediana. La B, Keira, Yandy, ya me dan la respuesta. La B. Entonces, media geométrica de la moda y la mediana. Profe, necesito identificar la moda y necesito identificar la mediana. Profe, para mediana mis datos tienen que estar ordenados. Ordénalos. 4, 5, 0, 6, 8, 9 y 2, 10. 0, 8, 0, 9 y 2, 10. Ya están. Esto está ordenado, ¿no? 11, 12, 13, 14. Ya está. ¿Quién quedó al medio? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ya tenemos la mediana. ¿Quién es la mediana? La mediana es 10. ¿Y quién sería la moda? Profe, la moda es el dato que más se repite. ¿Quién es el dato que más se repite? El 10, profe. Moda igual a 10 también. Angie también ya me dice la B. ¿Quién será esa media geométrica de la moda y la mediana? Raíz cuadrada. ¿De quién? De 10 por 10. Un insulto a tus capacidades. Raíz cuadrada de 10 por 10, 10. Y me dice que pasa a la segunda fase todo aquel que tiene un puntaje mayor que 10. ¿Un puntaje mayor que? Un puntaje mayor que 10. ¿Cuántos son los que tienen puntaje mayor a 10? 4. Respuesta. Alternativa B. ¿Comprendido? Bien, vamos con el siguiente. Profesor, Dime. cuando se refería a la media geométrica de la moda es 10. ¿Pero por qué puso los dos 10 en el Ah, anterior ejercicio? ahí está. La media geométrica de la moda y la mediana.
La moda y la mediana. Me está pidiendo la media geométrica de 2. De moda y la mediana. La moda es 10. ¿Por qué? Porque el 10 está 2 veces, el dato que más se repite. Moda, 10. Mediana, 10. La media geométrica son 2 datos. Si son 2 datos, raíz cuadrada. Raíz cuadrada del producto de los datos. Sí, profesor, ahora sí. ¿Sí? Gracias. No hay por qué. Sí. Bien, entonces borramos ello. ¿Sí? Epa, ¿qué dice ahí? A ver, ya, borramos esto. Borramos esto. Ahí está. El promedio aritmético de un conjunto de números aumenta en 5 unidades cuando se le suma 6 unidades a cada uno de los 15 primeros números. ¿Cuántos elementos tiene dicho conjunto de números? Yandy no perdona, nos dice la D. Saori también, la D. Entonces, ¿sabes cuántos números son? No, profe, un conjunto de números y me piden saber cuántos elementos tiene. Ok, entonces voy a poner, mira, A1 más A2 más A3, ¿a llegar hasta quién? No sé, profe, hasta llegar a un AN. ¿Lo divido entre quién? Entre la cantidad de datos. ¿Y cuánto me da eso? No lo sé, profe, un promedio. Pero ¿qué sucede cuando dice se le aumenta 5 unidades? ¿No? El promedio aumenta en 5 unidades cuando se le aumenta 6 unidades a cada uno de los 15 primeros números. Ok, ahora ¿quién será? Profe, aumenta en 5. Promedio más 5, ¿no? Si aumenta en 5 es promedio más 5. Pero eso va a suceder cuando ¿quién? Cuando le aumenta 6 unidades a cada uno de los 15 primeros números. Ok, entonces sería A1 más 6. Ese más 6 lo guardo. Más A2 más 6. Más A3 más 6. Así hasta llegar a ¿quién? Al A15 más 6. Continúo hasta llegar a ¿quién? A la N. Dime, ¿cuántos más 6 he guardado? ¿Cuántos más 6 guardé? ¿Cuántas veces he sumado más 6? 15 veces. Entonces lo pongo aquí. ¿Cuántas veces he ido sumando más 6? 15 veces. Entonces más 15 por 6. Lo guardo para la parte final. Más 15 por 6. Y lo divido entre ¿quién? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? N, profe. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta suma? La voy a desglosar en 2 partes. ¿Cómo en 2 partes? Porque una parte ya la conoces. Una parte ya la conoces. Estoy desglosando esta suma en 2. ¿Más quién? Más 15 por 6 entre N. ¿Y esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser promedio más 5. ¿Y qué va a pasar con la primera parte de la izquierda y la primera parte de la derecha? Profe, esto vale P. ¿Cierto? Esto de aquí vale P. Con P se anuló. ¿Qué obtuviste entonces? ¿Qué se obtuvo? Ya se acabó el ejercicio. 15 por 6 es igual a 5 por N. ¿Cuánto es el valor de N? Ya lo habían dicho ustedes. El valor de N, 6 por 3, 18. Alternativa D. ¿Comprendido? Chicos. Chicos, chicas, ¿comprendido? Coral y Keira. ¿Por qué puso? Oh, ok, a ver, lo repetimos. Mira, aquí nos dice que se le suma 6 unidades a cada uno de los 15 primeros números. Entonces, A1 más 6, A2 más 6, A3 más 6. ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a la 15 más 6. Pero yo no lo voy a escribir aquí. ¿Qué hago? Los voy a poner todos estos más 6, todos estos más 6. Los agrupo y los pongo al final. ¿Cuántas veces le he puesto más 6? ¿Cuántas veces he hecho ese más 6? 15 veces. Por esa razón le coloco como un más 15 por 6.
¿Cierto? Quedó entonces. Bien, vamos al siguiente entonces. El P más 5. ¿Por qué P más 5? Aquí. El promedio aritmético de un conjunto de números aumenta en 5 unidades. ¿Cuándo? Cuando se le suma 6 unidades a cada uno. Le sumo 6 a cada uno. ¿Qué pasa con el promedio? Aumento en 5. P más 5. ¿Sí? No hay por qué. Vamos con el siguiente. La varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 32 soles. La empresa decide descontar el 75%, en 75% del sueldo de cada trabajador y luego aumentarles 800 soles a cada uno. Halle la varianza de los nuevos sueldos. Para esto necesitamos propiedades de la varianza, que no las he puesto en la parte teórica, pero las podemos hacer ahora. Pero, ¿alguien llegó a la respuesta? ¿Nadie? ¿Todavía? Tampoco me ha salido, Yandy. ¿Qué hacemos? A ver, mira. ¿Qué vamos a hacer? La varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 32. Entonces voy a colocar eso. Lo voy a colocar como bar. La varianza es 32. Ahora, ¿conoces el sueldo del inicio? ¿Conoces el sueldo inicial? Epa, aquí he denotado mal, ¿ves? Ya, luego lo coloco. ¿Quién es el sueldo inicial? Profe, el sueldo inicial no lo conozco, así que lo vamos a llamar ese. Ahora, ¿quién es la varianza de esos sueldos? La varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 32. Entonces, la varianza de esos S es 32. Ahora, ¿qué sucede con el sueldo? Hay un nuevo sueldo, ¿verdad? Nuevo sueldo. ¿Qué sucede con el sueldo? Dice, la empresa decide descontar en 75% el sueldo de cada trabajador. Si le descuenta 75%, ¿cuánto quedará del sueldo? Vamos, ayúdame. 25%. El nuevo sueldo, ¿quién sería? 25% ese. ¿Y qué más? Luego aumentarles 800. Ah, o sea, 25% de ese más 800. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Hay la varianza de los nuevos sueldos. O sea, me están pidiendo la varianza de ¿quién? La varianza de 25% ese más 800. Esto es lo que me están pidiendo calcular. ¿Estamos bien hasta aquí? Angie ya me da una respuesta. La A de Angie. Bien. Ahora, aquí hay unas propiedades que las voy a poner directo. Propiedades de la varianza. ¿Sí? Propiedades de
la varianza. No lo hice en la parte teórica para no saturar, pero aquí lo podemos colocar. Propiedades de la varianza. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando yo tengo la varianza de, vamos a poner, la varianza de x más una constante? Cuando a cada uno de los datos le sumo una constante, ¿qué sucede con la varianza? La varianza no se altera, profe. La varianza sigue siendo x. Sigue siendo la varianza de x. Por otro lado, ¿qué sucede cuando a cada uno de los datos lo multiplico por una constante? ¿Qué sucederá cuando cada uno de los datos lo multiplico por una constante? La constante queda al cuadrado multiplicado por la varianza de x. Estas propiedades debemos conocerlas. Propiedades de la varianza. Entonces, ¿qué va a suceder con esto de aquí? Aplico las propiedades, mira. La varianza de 25% S más 800. Profe, cuando le suma una constante, epa, no quiere salir la comita, la llave. Pero bueno, no importa. Cuando le suma una constante, ¿qué sucede? Profe, cuando le suma una constante, la varianza sigue siendo la misma. La varianza de x más k sigue siendo la varianza de x. La varianza de 25% S más 800, ¿qué seguiré haciendo? Seguirá siendo la varianza de 25% S. Profe, pero cuando lo multiplica, cuando está multiplicando, ¿qué sucede con ese valor que está multiplicando? Sale al cuadrado y queda con la varianza de x. Entonces, ¿esto qué me quedará? 25% al cuadrado, ¿por quién? Por la varianza de S. 25% es un cuarto al cuadrado. ¿Y la varianza de S quién es? La varianza de los suelos lo conocemos. ¿Cuánto es? 32. ¿Cuánto resultará un cuarto al cuadrado? Un 16. Un 16 multiplicado por 32. Un 16 multiplicado por 32, ¿cuánto nos da? Un 2. Tenemos la respuesta en la alternativa A, como ya lo estaban diciendo. ¿Comprendido, chicos? ¿O hay preguntas, hay dudas? Claro, me dice Marcos. Bonito problema, Sherlyn. Bien, ¿podemos ir al siguiente? ¿O hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Dudas existenciales, quizás? Todo claro. Perfecto. Ustedes son intensivos, ustedes ya se han preparado antes. Entonces, ustedes ya pasaron por esas dudas de ¿a qué carrera postulo, no? ¿O todavía las tienen? Ya pasaron por eso, ¿no? Ahora sí ya están bien definidos. Ya están inscritos, ya no hay marcha atrás. No, chicos, siempre hay marcha atrás, siempre puedes cambiar todavía, ¿no? Porque es lo que vas a dedicarte en tu vida. Entonces, siempre decide bien, ¿no? Trata de tomar la mejor decisión. Ya están inscritos. Sí me gusta mi carrera. Creo que se nota, ¿no? Yo quise ser docente siempre. Yo siempre quise ser docente. Pero me dijeron como docente te vas a morir de hambre. Obviamente que eso me desanimó un poco. Ya luego cambio un poco, ¿no? Cambio un poco la estrategia, ¿no? O sea, yo quiero ser docente, pero quiero enseñar matemática en todos los niveles. La manera de enseñar matemática en todos los niveles es estudiando mate pura. Ahora tiene sueldo de congresista, dice Abigail. No seas mala, Abigail.
Yo quería ser profe, dice, pero para jalar a los nenes, ya Marco. Qué malo. Te decían lo mismo porque querías estudiar biología. Estudien lo que les guste, chicos. Estudien lo que les guste. Quería ser contrabandista. Estás a tiempo, Yanni. Estás a tiempo. Me pasas la voz y hacemos el negocio. ¿Ah? Y si te gusta la plata, no hay ningún problema con que te guste la plata. Pues. ¿Cuál es el problema con que te guste la plata? Ingeniería de minas. Si crees que la plata está en la ingeniería de minas, vete a la ingeniería de minas. Si crees que el dinero está en el contrabando, ve al contrabando. Ahora, si quieres vivir siempre con el miedo de si vas a morir o no, ahí ese es el problema del contrabando, ¿no? Todo a sistemas, claro. Si quieres sistemas, si piensas que sistemas te va a dar dinero, ve a sistemas, ¿no? Le diré a mi mamá que el profe me apoya para ser contrabandista. ¿Yo te apoyo? Yo te apoyo en la decisión que tomes, pero siempre y cuando sea buena, ¿no? Ahora, Yanela, ¿quieres vivir siempre con el miedo de que te van a matar? ¿De que en cualquier momento puedes perder la vida? ¿Quieres vivir con eso? Mejor es ser esposa de narco, dice, cualquier cosa le echas la culpa de todo al otro. Bueno, si quieres vivir como un objeto, ¿no? Sí, debemos seguir, debemos seguir. ¿No? Igual nos trata la sociedad, no creo, no creo. Nuestra sociedad está evolucionando, está cambiando, estamos lejos, pero eh, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir creciendo como sociedad también. Sí, Gabriel, vamos a seguir. Entonces, dice, una empresa trabajan 10 mujeres con un sueldo promedio de 1.800 y 40 hombres con un sueldo promedio de 1.850. La empresa aumenta el sueldo a cada uno de los 50 trabajadores en 200 soles. ¿Cuál es el nuevo sueldo promedio de todos los trabajadores? Área ABD 2019-2, marzo 9 de 2019. Ya 2019 ya se ve lejos, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que postulaste? Por ahí por 2019, 2018, ¿no? Entonces, 10 mujeres con un sueldo, lo ves cerca, 10 mujeres con un sueldo de 1.800. ¿Pero qué pasó? Se le aumentó, ¿no? A cada uno de los 50 se le aumentó en 200. Entonces, si era 1.800 y le aumentaste 200, ya estamos 23, ya no es ayer nada más. Era 1.800, pero le aumentaste 200, ¿en cuánto se convirtió? 1.800 y le aumentaron 200 soles al sueldo, se convierte en 2.000. Pero ¿cuántas son las personas que tienen esos 2.000 soles? 10 mujeres. Entonces, ¿quién sería? 2.000 más 2.000 más 2.000 más 2.000. ¿Cuántas veces 2.000? 10 veces. Porque hay 10 mujeres que tienen un sueldo de 2.000. Luego dice, hay 40 hombres con un sueldo promedio de 1.850, pero le aumentaste en 200. Si le aumentaste en 200, ¿cuánto sería ahora el nuevo sueldo? El sueldo era de 1.850, pero le aumentaste 200, entonces ahora sería 2.050. Pero esos 2.050, ¿cuántas veces sería? 2.050 más 2.050 más 2.050. ¿Cuántas veces? 40 veces porque hay 40 varones con ese sueldo. ¿Y entre quién lo divido para calcular el promedio? Dayana ya me da la respuesta. ¿Entre cuánto lo divido? Lo divido también entre las 50 personas, ¿no? Porque son 40 varones y 10 mujeres, lo dividimos entre 50. Ya multiplicar, sumar y dividir, sabes, ¿verdad? ¿O no? Multiplicar, sumar y dividir, ¿sabes o no? Esperemos que sí. 2.040. Alternativa. ¿Es tu fuerte? Ahí está.
Entonces tenemos ya la respuesta. ¿Comprendido el ejercicio? ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente entonces. Epa, no salió. La siguiente no salió, ¿no? Ya está. Ahora sí se ve. A un grupo de 50 estudiantes se les tomó una prueba que consta de 5 preguntas. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de respuestas acertadas. En promedio, ¿cuántas preguntas fueron respondidas acertadamente por cada estudiante? Área CE 2022, octubre 3 de 2020. Y aquí tenemos el cuadrito. Esto de acá no, este código no. No, este es el código, por ejemplo, que se maneja en la base de datos de la OCA, ¿no? El código del problema es problema 174, matemática, aritmética, considerado difícil. Matemática, aritmética, considerado difícil. Es el código que le dan en la base de datos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Quiero, en promedio, cuántas preguntas fueron respondidas acertadamente por cada estudiante. ¿Qué sucedió? Hay 12 estudiantes que tienen una correcta, 2 estudiantes que tienen 2 correctas, 14 estudiantes que tienen 3 correctas, 18 estudiantes que tienen 4 correctas, 4 estudiantes que tienen 5 correctas. Si yo quiero el promedio de preguntas correctas, ¿qué tendría que hacer? El 1, ¿cuántas veces lo voy a sumar el 1? 12 veces. Entonces, 1 por 12. El 2, ¿cuántas veces lo voy a sumar? 2, 2 veces. El 3, ¿cuánto? 14 veces. El 4, 18 veces. El 5, 4 veces. Y todo lo voy a dividir entre quién. ¿Cuántos estudiantes son? Son 50 estudiantes. 50 números tengo arriba, 50 sumados. ¿Cuánto nos saldrá esto? Vamos, chicos, ustedes son calculadora humana. ¿150? Entre 50. 150 entre 50, ¿cuánto resultó ser? 3. Marcas tu respuesta, la alternativa. ¿Era difícil? No, correcto. Vamos con el siguiente. ¿O hay preguntas? Vamos con el siguiente. A ver, ejercicio 9. Todo bien, me dice Diego. Ejercicio 9. ¿Alguien tiene respuesta? Quizás este es el más complicado desde mi punto de vista. ¿Alguien? Bien, vamos a resolverlo.
Un comerciante pesa 6 paquetes de queso y obtiene 2, 2, 3, 2,5 m y n kilogramos. Además, se sabe que el peso promedio de los 6 paquetes pesados es 2,5 kilogramos. Su varianza es 1 más m por n. ¿Cuánto es la desviación estándar? Octubre 2 de 2020, ABD 2022. Este fue el examen virtual, si no me equivoco. Sí fue, ¿todavía te acuerdas? ¿Dieron ese examen virtual, chicos? No. Diego sí. Mira. Empecemos con esto. A las justas tengo internet. El promedio, el peso promedio, ¿cuánto es? 2,5. Sí, Saori, dime, ¿te sale la A 1,5? Creo que sí, no recuerdo. A ver, déjame ver, por aquí tengo clave, tengo clave, tengo clave. Sí, sale la A. Muy bien. Entonces, yo me quedo en silencio y Saori lo explica. ¿Quedamos, Saori? ¿Tú lo explicas? Mira, a ver, vamos a desarrollar. Y al próximo ciclo Saori enseña aritmética. El peso promedio de los paquetes es 2,5. ¿Cómo calcularía el promedio? Ah, fácil, profe. 2 más 2 más 3 más 2,5 más m más n. ¿Entre quién? ¿Cuántos datos son? Entre 6. ¿Cuánto es ese promedio? 2,5. A ver, 2 más 2, 4. 4 más 3, 7. 7 más 2,5, 9,5. 9,5 más m más n. 6 pasa a multiplicar, 6 por 2, 12. 6 por 5, 30. 12 más 3, 15. M más n, entonces, ¿cuánto tendría que ser? 5,5, ¿verdad? ¿Está bien operado o me equivoqué en alguno? Ahí está Sauri corrigiéndome. Ok, gracias Sauri. Bien, estamos bien. Ahora, profe, la varianza es 1 más mn. Entonces vamos con el cálculo de la varianza. ¿Cómo calcularía la varianza? La varianza, profe, promedio menos cada uno de los datos al cuadrado. 2,5 menos 2, 2,5 menos 2, 0,5 cuadrado, más 2,5 menos 2, 0,5 cuadrado, más 2,5 menos 3, 0,5 cuadrado. 2,5 menos 2,5, 0 cuadrado. 2,5 menos m al cuadrado. Más, ¿qué me falta? 2,5 menos n al cuadrado. Todo dividido entre quién? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Uy, salió chueco. ¿Cuántos datos son? 6 datos. ¿Y cuánto es esta varianza? 1 más mn. A ver, desarrollamos entonces. 0,5 al cuadrado 3 veces. ¿Cuánto nos da 0,5 al cuadrado? 0,5 por 0,5, profe. 0,5 por 0,5 es 25, 0,25. 0,25 3 veces, ¿qué vamos a tener? 0,75. Más, correcto, 2,5 menos m. De una vez, ¿te parece si lo desarrollamos el binomio al cuadrado? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Desarrollamos el binomio? Más. 2,5 al cuadrado. 25 por 25. 625. Entonces, ¿qué tendría? 6,25
menos doble producto, 2.5 por 2, 5. Doble producto menos 5m, más cuadrado del segundo. Más desarrollo al cuadrado, 6.25. Menos doble producto, menos 5n, más cuadrado del segundo, más n cuadrado. El 6 lo envío a multiplicar, 6 más 6mn. ¿Hasta allí estamos de acuerdo? Solamente estamos operando. Chicos. Bien. Gracias, Coral. Sí, Marcos, dime. No debería ser entre 7. ¿Son 7 datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos nada más son, Marcos. 6 paquetes. Entre 6, son 6. ¿Sí? Al costado sale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Ah, este 2,5 es un solo número, claro. Este 2,5 es un solo número, es 2,5. Es 2,5. Por eso es que lo están poniendo la separación en punto y coma, ¿no? Por eso ponen con punto y coma. 2, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma, 2,5. No dije nada. Ok. Ya está, entonces. A ver, seguimos operándolo, entonces. 6.25, ¿no? ¿De dónde sale este 6.25? Ya, 6.25 más 0.75 sería 7. ¿Sí? Lo vamos acomodando un poquito. 7 más m cuadrado más n cuadrado más 6.25, me faltó más 6.25, menos 5 veces, factorizo el menos 5, m más n, igual a 6 más 6mn. Profe, este m más n lo conocemos, ¿no? M más n, ¿quién es? Del dato que está en celeste. 5.5. Entonces reemplaza aquí. 5.5 por 5. 5.5 por 5. 55 por 5, 275. Le pones la coma, 27,5. Entonces, ¿qué me quedó? 7 más m cuadrado más n cuadrado más 6.25 menos 27,5. 6 más 6mn. A la profe. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tenemos? Una relación en m cuadrado, n cuadrado y mn. ¿De dónde puedo obtener una relación en m cuadrado, n cuadrado y mn? Del binomio al cuadrado, correcto, Yandy. Entonces, a ver, aquí, elevo al cuadrado, ¿no? M cuadrado más n cuadrado más 2 veces mn, 5.5 al cuadrado, 25 por 5, 5. 25, 5 por 6, 30, 30, 25, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Profe, m cuadrado más n cuadrado igual a 30.25 menos 2mn. Vamos a poner entonces 7, continúo aquí, ¿no? Flechita para reemplazar allí. 7 más 30.25 menos 2mn más 6.25 menos 27.5 igual a 6 más 6mn. Menos 2mn pasa al otro lado, sería 8mn. Tengo 37.25
más 6.25. ¿Me ayuda, chicos? 30.25 más 6.25 más 7 menos 27.5 se cancela. 0.5 se anula. 16, ¿verdad? 16 menos 6. 16 menos 6, 10. Mitad, mitad. 5 cuartos es igual al MN. Ahora, para parte final, ¿qué es lo que tenemos? Profe, la varianza. ¿Quién es la varianza? La varianza era 1 más MN. Entonces sería 1 más 5 cuartos. ¿Que sería quién? 9 cuartos. Eso es la varianza. Pero no me piden, profe, varianza, me piden desviación estándar. ¿Quién sería la desviación? La raíz de 9 cuartos. ¿Cuánto es raíz de 9 cuartos? Raíz de 9 cuartos, raíz de 9, 3 medios. ¿Cuánto es 3 entre 2? 1,5. La respuesta alternativa. ¿Comprendido? Corali. Yandy. Los demás desmayaron, desfallecieron. La parte del rosado, del morado. A ver. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Elevó al cuadrado, elevó al cuadrado. Desarrollo el binomio al cuadrado. Entonces, m cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más doble producto. 5,5 al cuadrado, 5,25, 5 por 6, 30. ¿Saben eso, no? Del número que termina en 5 para elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, si yo te digo 75 al cuadrado, 25, 7 por el que le sigue, 7 por 8, 56. Entonces, 5.625. ¿Sí? ¿Saben eso, verdad? A esta altura de tu preparación, yo supongo que lo sabes. Chicos, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, ya quedó, ¿verdad? ¿Respondí a tu pregunta, Diego? No hay por qué. No hay por qué. Bien. Vamos entonces con el siguiente. El siguiente ya hemos manejado ese tipo de preguntas, ¿no? Y es el estilo de pregunta que más te repite San Marcos. Mira, observemos. En la municipalidad de cierta ciudad, 8 empresas autorizadas han inscrito cierta cantidad de combis, cuyo promedio es igual a 60. Ninguna de las empresas ha inscrito menos de 50 combis. ¿Cuál es la máxima cantidad de combis que puede haber inscrito una de esas empresas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo busco que una de ellas sea máxima, ¿correcto? Si busco que una de ellas sea máxima, ¿cómo tienen que ser todas las demás? Tienen que ser mínimas. ¿Cierto? Ahora, ninguna de las empresas ha inscrito menos de 50. ¿Cuál es lo más pequeño que puede haber? Si ninguna ha inscrito menos de 50, lo más pequeño que puede haber es 50. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. ¿Y por aquí quién? El máximo, que lo voy a llamar M. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato que falta usar? El promedio. El promedio es 60. Entonces, el X barra es 60. ¿Y ese 60 quién tendría que ser? 50 más 50 más 50, 7 veces 50. ¿Más quién? Más el máximo. ¿Dividido entre quién? Entre 8. 6 por 8, 48, 480. Igual, 7 por 5,
35, 350, más m. ¿Qué es lo que nos queda? Restar. ¿Cuánto es m? 130. Alternativa A. Que te venga así, ¿verdad? Que todo venga así. Vamos con el siguiente, mira. Así no viene. ¿Cómo que así no viene? Ahí estás viendo en qué año ha venido. Mira, ¿en qué año vino? Ahí está. Octubre 2 de 2020, todavía el día de mi cumpleaños. Y para el área A todavía. ¿No? Y dices que así no viene. Mira el siguiente ejercicio. Cuatro hermanos tuvieron que afrontar los gastos económicos que generó el internamiento hospitalario de su padre. Ninguno aportó menos de 4.200. Ninguno aportó menos de 4.200. Y el aporte promedio de los hermanos fue de 5.600. ¿Cuál es el aporte máximo que podría haber tenido uno de ellos? 1, 2, 3, 4. De igual manera, yo quiero que este sea máximo. Si yo quiero que ese sea máximo, los demás tienen que ser mínimos. ¿Y quién es lo mínimo que aportaron? Ninguno aportó menos de 4.200. Lo mínimo, 4.200, 4.200, 4.200. Al máximo lo llamamos M. Entonces, 4.200 tres veces, más el aporte máximo dividido entre 4 personas, ¿cuánto fue el promedio? El aporte promedio fue de 5.600. ¿Es la misma pregunta o no? Solo que con otros datos. Pero el área C ya es otra cosa, ¿no? Pero también ha venido así, pues mira. ¿Y qué tenemos? ¿Cuánto nos salió? 9.800. Gracias, Jan. X, 9.800. Nos podemos ir un par de minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos pasarnos un par de minutos? ¿Tienen otro curso ahorita? Normal, seguimos. No debe ser que venga el otro profe y me vote, ¿no? Hasta la 1, dice Coral. Vamos con el ejercicio 12. En una imprenta, 3 máquinas imprimieron 2.000 páginas idénticas cada una. La primera imprimió 30 páginas por minuto. La segunda, 100 páginas por minuto. ¿De qué estamos hablando? El promedio imprimieron 50 páginas por minuto. ¿De qué estamos hablando? Páginas por minuto. Velocidad. ¿Se acabó? Cuando es velocidad, ¿qué promedio utilizas? Armónico. 12 de septiembre del 2021, área C. Ahí que estabas diciendo, el área C. ¿Cuántas son? Son 3. ¿Dividido entre quién? Suma de inversas. Suma de inversas, 1 entre 30. ¿Más quién? Más 1 entre 100. La tercera, no lo sé, profe, la tercera es la que te piden saber. ¿Y cuánto es el promedio? 50. Ya, pues mira, área C y te viene resta de fracciones. 3 entre 50, el 50 lo paso a dividir, 1 entre 30, más 1 entre 100, más 1 entre X. Pasa el 1 entre 30, 1 entre 100 a restar. ¿Qué te quedará? 1 entre X es ¿cuánto? 60, ¿no? ¿Cuánto es el valor de X? 60. Y te vino en el área C. Resta de fracciones te viene en el área C. Mira. Y te quejas encima. ¿Se comprende, chicos? Ya me están llamando ya. Ya que llegue abril. Y llegamos a resolver los 12, ¿no?
Y vamos a resolver los 12. Falta uno. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Dónde está? Ya me confundí ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, ¿no? Correcto. Correcto, Antonio. Para velocidad. Estaba pensando de otra manera aquí. Creo que incluso lo puedo hacer de esta manera. A ver. Perímetro 3000, ¿no? Pero el perímetro 3000 lo puedo escribir, ya esto no lo quiero escribir como θr, sino simplemente como un L. ¿Sí? Entonces el perímetro, ¿quién sería? 2R más L. 2R más L, 3000. Y el área, ¿quién sería? L por R entre 2, ¿no? Base altura entre 2. Entonces de aquí, ¿qué haríamos? El ejercicio que me pedía, el área es máxima y quiero encontrar el... ¿qué me pedía el ejercicio? El valor de R, profe. El del radio, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, cuando el área es máxima. cuando el área es máxima, encontrar R. Entonces, si quiero encontrar R, ¿qué despejamos? L. L sería 3000 menos 2R. Y reemplazaría, ¿no? Aquí, si reemplazo, ¿qué tendría? Un poquito algebraico, creo, ¿no? 3000 menos 2R por R entre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 3000R menos 2R cuadrado. ¿Sí? Entre 2, que sería 1500R menos R cuadrado. Le damos la forma, que sería menos R cuadrado más 1500R, ¿cierto? Y cuando, a ver, yo quiero que esto se haga máximo, ¿no? Aquí ya viene acá ya entrarían tus teorías del álgebra, pues. ¿Cuándo esto se hace máximo? ¿O cuándo esto se hace máximo? Visto de esta manera. Había una formulita, no recuerdo en este momento. Cuando una ecuación cuadrática, o bueno, si lo queremos ver como función, ¿no? F de R. Cuando FR toma su máximo valor, ahí está, el vértice de la parábola, ¿no? Menos B sobre 2A. Gracias, Ajá, ahí, menos de sobre. ahí ustedes lo toman, ¿no? Este toma máximo, toma el máximo, esto es máximo para R igual a menos B sobre 2A. Menos B, ¿quién sería? Menos 1500, ¿no? Menos 1500 sobre 2A. 2A, ¿quién sería? 2 por menos 1, menos 2. Entonces, obviamente los menos se va, 750, ¿no? Entonces el área se hace máxima para un R 750. ¿Ya había esa clave? Sí, profe. Sí, ¿no? Bacán. Gracias, No, Chévere. no hay por qué. Me agarraste frío en un inicio. Sí había esa clave. Entonces, nada, chicos. Esa es la clase de hoy. Pasen una bonita semana. Gracias por su atención. Gracias por la participación. Nos estamos viendo la próxima clase. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta luego también, Sandra.